Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, Graneros de José, con ustedes José. Y hoy viernes, para terminar la semana, pues vamos a ver esos dos capítulos que ya se han retrasado no sé cuánto tiempo del libro de Apocalipsis, el capítulo 8 que se titula Los dos testigos y el que sigue, que no me recuerdo cómo se titula, pero lo veremos enseguida. Bien, capítulo 8, los dos testigos. En Apocalipsis 11, del 3 al 4, leemos: y daré autoridad a mis dos testigos y profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Bien, en el fluir de la revelación de Juan vemos que el atrio exterior del templo ha sido entregado a las naciones. En este caso no hay atrio intermedio, el atrio interior, que sea el del cielo, el celestial, y después el terrenal. Este atrio exterior está en la ciudad santa, que es el término que Juan usa más adelante para referirse a la nueva Jerusalén que desciende del cielo, Apocalipsis 21:2. De nuevo, en Apocalipsis 11:19 habla de abrir el templo de Dios que está en los cielos. Entonces no hay duda de que el templo de Juan es un templo espiritual y que la ciudad santa es la nueva Jerusalén. Por otro lado, este templo espiritual está aquí en la tierra, porque las piedras vivas son los verdaderos creyentes que están viviendo en la tierra. En el mundo, pero no del mundo. Hay un templo en el mismo cielo, pero desde la época de Moisés, Dios ha estado construyendo un templo y una ciudad espirituales aquí en la tierra. Las estructuras celestiales se usaron como patrones para construir duplicados aquí en la tierra, para que el cielo pudiera ser traído a la tierra como oró Jesús en Mateo 6. Las primeras estructuras fueron físicas, como se ve en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, pero estos nunca tuvieron la intención de ser permanentes. Eran tipos y sombras para ser vistos como lecciones objetivas que nos enseñaran cosas espirituales. El mayor templo que estaba por venir debía estar hecho de piedras vivas, originadas en el cielo, pero construidas y expresadas en la tierra. Esto iba a ser hecho por la obra del Espíritu Santo en la gente de la tierra. En Juan 8:23, Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Se estaba refiriendo al hecho de que los discípulos en ese momento aún no habían sido engendrados por el Espíritu. Bien, aquí vamos a leer un par de notas, una es mía y otra del doctor Stephen Jones, porque me chocó esta frase de que los discípulos en ese momento no habían sido engendrados por el Espíritu. Nosotros sabemos que uno es salvo por creer en Jesús. Ellos creyeron en Jesús, ellos le siguieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, pues claro, es una cosa también extraña que el Señor, cuando sopla, después de la resurrección, sopla sobre y dice: recibid el Espíritu Santo. Es decir, ellos no habían sido, no tenían el Espíritu Santo todavía por dentro, sino que eran, digamos, salvos a modo de la gente del Antiguo Testamento, que creían pues en función de la cruz que estaba por delante. Nosotros creemos en función de la cruz que está detrás. Somos salvos mirando hacia atrás, ellos eran salvos mirando hacia adelante. Entonces me llamó la atención un poquito esto y puse una nota. Mi interrogante es si habían creído en él y le habían seguido, y de hecho habían sido comisionados y realizado milagros. ¿Habían sido salvos o solo lo fueron cuando tras la resurrección Jesús sopló el Espíritu sobre ellos? Pues bien, le formulé este interrogante al doctor Stephen Jones y esta es su contestación, para que ustedes tengan y formen su propio juicio.
Respuesta de Stephen Jones. El punto podría argumentarse de cualquier manera, porque hay escrituras que apoyan a cada lado, es decir, lo que dicen una cosa y lo que dicen la otra. A David le dijeron, yo te he engendrado hoy. Él era creyente mucho antes de ser engendrado. Escribí esto desde la perspectiva del antiguo pacto, que trataba de ser siervos de Dios en lugar de hijos de Dios. Es decir, salvo, digamos, a la manera del Antiguo Testamento, lo era David, pero no fue engendrado, digamos, a modo del Nuevo Testamento hasta que el Señor le dijo esa palabra, ¿no? Pero los hijos de Dios han existido desde el principio a nivel individual, así como la gracia existía durante el tiempo del pacto de la ley, y la ley existe incluso ahora durante el tiempo de la gracia. Recuerdo una escritura en el Nuevo Testamento donde Jesús dejó claro que los discípulos aún no creían, pero que creerían más tarde. Es decir, tenían una fe, pero se conoce que no era una fe que los calificaba como creyentes de alguna manera, ¿no? Creo que se trata de grados de creencia o fe. Eso es lo que dice el de Auster y Feños, que hay grados de creencia o de fe. Su fe aún no estaba perfeccionada. Además, lo más probable es que su fe todavía dependiera de su apoyo, de su propio voto del antiguo pacto, en lugar de sobre el voto, juramento o promesa de Dios. Esa es la respuesta del doctor Stephen Jones. Ahí se la dejo. Ustedes pueden parar el vídeo para que la lean, la mediten y que cada uno pues tenga se forme su propio criterio. Bien, habían venido de sus padres terrenales. Bueno, ahora vamos a leer el párrafo sin las notas. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Se estaba refiriendo al hecho de que los discípulos en ese momento aún no habían sido engendrados por el Espíritu. Habían venido de sus padres terrenales y eran, por lo tanto, del primer Adán y del Jacob de Israel en la carne. Mediante un segundo engendramiento, debían cambiar sus identidades del primer Adán al último y llegar a ser nuevas criaturas, todas con un Padre celestial. Solo entonces podrían ser como Cristo y decir con verdad, yo no soy de este mundo. Lo que no es de este mundo se está construyendo en el mundo, para que el cielo venga a la tierra. Entonces vemos la ciudad santa descendiendo del cielo en Apocalipsis 21:2. Su origen está en el cielo y es una ciudad espiritual, sin embargo se está construyendo en el mundo. Lo mismo ocurre con el templo que Dios está construyendo aquí en la tierra. El propósito general es que el reino de Dios incluya todo lo que Él creó al principio en Génesis 1:1. Las naciones en el atrio exterior. El atrio exterior en Apocalipsis 11:2 sirve como el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En las tres partes de nuestro templo, el lugar santísimo es nuestro espíritu, el lugar santo es nuestra alma, el atrio exterior es nuestro cuerpo, es decir, nuestra carne. Como creyentes que somos parte del templo de Dios, nuestra carne está sujeta al Espíritu, el cual a su vez cede al liderazgo del Espíritu Santo. Sin embargo, los incrédulos, es decir, las naciones, están limitados al atrio exterior, porque todavía son carnales hasta que Dios los haya engendrado. De modo que son atraídos al atrio exterior para que puedan ver la luz de la verdad a cargo de los testigos de Dios. Las naciones en su condición natural son carnales, rebeldes e inquietas, porque deben venir como son para ver la luz de la verdad, como están. Se representan como el mar que se agita constantemente. Isaías 57, 20-21 dice, eso es un poquito, pues como dicen eso, para ser salvo del Señor te dice, ven como estás, porque es que tú no te puedes limpiar, solo Él te puede limpiar. Entonces tenemos que ir a Jesús como estamos. Las naciones tienen que ir a Jesús como están. Isaías 57, 20-21 dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan basura y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Bueno, basura puede ser referida a espuma y lodo,
podría quizás entenderse también. La gran ramera se sienta sobre las aguas del mar y en Apocalipsis 17:15 leemos: y me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, cuando Dios les da a las naciones acceso al atrio exterior, es como si un mar de humanidad, agitada de un lado a otro, bulliciosa e ingobernable, fuera atraída al templo de Dios para oír la palabra y ver la luz de la verdad. Dios no está tan preocupado de si profanan la santidad del atrio exterior o de la ciudad misma. Su propósito es cambiar sus corazones e incluirlos en su reino. Como decíamos antes, no es límpiate para venir a mí, sino ven a mí para que yo te limpie. Ese es el asunto. Los testigos son candelabros. Hay 2 candelabros o candeleros, como quieran, en el templo de Juan. Recuerde que había un solo candelabro en el tabernáculo de Moisés, Éxodo 25:31, y 10 en el templo de Salomón, segundo de Crónicas 4:7. O sea que tenemos 2 en el templo de Juan, 1 había en el tabernáculo de Moisés y 10 en el templo de Salomón. Los 10 estaban divididos en 2 grupos de 5, uno a la izquierda y otro grupo a la derecha, como si cada grupo estuviera destinado a darlos un doble testimonio de gracia. Por lo tanto, Juan revela solo 2 candelabros. La revelación de Juan parece estar extraída principalmente del 4º capítulo de Zacarías, que es un poco diferente, pero tiene el mismo propósito. Zacarías 4, del 2 al 3 dice: y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y dije, veo, y he aquí un candelero todo de oro, con su depósito encima y sus 7 lámparas encima, con 7 candeleros para cada una de las lámparas que están encima de él. Junto a él también 2 olivos, uno al lado derecho del depósito y el otro a su lado izquierdo. El profeta ve 7 lámparas en un solo candelabro, como vemos tan a menudo hoy en día en una menorá, pero también ve 2 olivos junto a él, cuya función es producir aceite de oliva para el candelabro. Producir el aceite de oliva para el candelabro. Esto se explica más adelante en Zacarías 4, del 11 al 14. Entonces respondí y le dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? El ángel pareció ignorar la pregunta del profeta, por lo que el profeta volvió a preguntarle al ángel, pero esta vez con una descripción más detallada de lo que estaba viendo. Dice así: y respondí la segunda vez y le dije, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 tubos de oro que vacían el aceite dorado de sí mismos? Entonces él me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, mi señor. Luego dijo, estos son los 2 ungidos, hijos del aceite fresco, es decir, lo que quiere decir, estos son los 2 ungidos o hijos del aceite fresco que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Esta simple explicación plantea más preguntas de las que responde. Sin embargo, es como si el ángel esperara que Zacarías supiera la respuesta por lo que ya ha visto. Sin duda, esta es también la razón por la cual el ángel ignoró la primera pregunta del profeta. Entonces, si miramos las cosas que el profeta ya mostró en los versículos anteriores, podemos obtener una respuesta mejor y más completa. Zorobabel, el primer hijo del aceite. En Zacarías 4, del 6 al 7, leemos de uno de los hijos del aceite en ese tiempo. Es Zorobabel el gobernador, el hijo de Salatiel, ¿verdad? Entonces respondió y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y sacará la piedra clave, es decir, la piedra superior, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Como gobernador, el trabajo de Zorobabel era colocar la piedra superior, según la New American Standard Bible, o la piedra principal, según la King James Version. En la construcción del segundo templo, entonces, perdón, lo he leído mal, disculpe. Como gobernador, el trabajo de Zorobabel era colocar la piedra superior,
o la piedra principal en la construcción del segundo templo. Entonces Zacarías 4:9 nos dice: las manos de Zorobabel echaron los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. En Esdras 3 del 8 al 10 leemos el relato real de la colocación de los cimientos del templo en Jerusalén. Proféticamente hablando, la lápida representaba a Jesucristo, Efesios 2:20, el verdadero ungido, es decir, el Mesías. Esdras no registra los gritos, es decir, las aclamaciones del pueblo cuando se colocó esta piedra, pero Zacarías dice que fue colocada con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces Juan nos dice muchos años después en Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto es consistente también con los dos juegos de 5 candelabros que Salomón construyó para su templo. 5 es el número bíblico de la gracia. Los dos conjuntos de 5 representan gracia, gracia. Como hijo del aceite, Zorobabel tipificaba a Cristo en su llamado civil o en su ejercicio del mandato de dominio como rey. Antes de él hubo otros tipos de Cristo como Moisés y el rey David. Ageo 2:23 también, o sea, vemos que uno de los testigos de Zorobabel es un tipo de Cristo. Aquel día, vamos a ver, aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, declara el Señor, y te haré como un anillo de sellar, porque te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Un anillo de sellar es lo que se usaba para firmar y sellar un documento o decreto. Se vertía cera caliente y se presionaba sobre ella con el anillo de sellar, que grababa el sello del rey en el documento para hacerlo oficial. Zorobabel entonces fue el anillo de sellar de Dios, porque dio testimonio de los decretos de Dios y los implementó en la tierra. Al hacer esto fue un tipo de Cristo, quien llevó a cabo todo lo que el Padre habló y decretó. Josué, el segundo hijo del aceite. En el tercer capítulo de Zacarías se nos muestra al otro hijo del aceite. Vemos al sumo sacerdote Josué recibiendo sus vestiduras. La tenemos aquí en el papel de rey a Zorobabel, en el asunto civil, y en el papel de sacerdocio, en este caso de Melquisedec, al sumo sacerdote Josué. Vemos al sumo sacerdote Josué recibiendo vestiduras limpias para que pudiera ministrar en el templo. En el gobernador y sumo sacerdote vemos a los dos hijos del aceite que son llamados a alimentar con aceite el candelabro para alumbrar al pueblo. El gobernador ejercía el mandato de dominio, Génesis 1:26, mientras que el sumo sacerdote ejercía el mandato de fructificación, Génesis 1:28. Juntos representaban el derecho de primogenitura completo que en última instancia pertenece a Jesucristo mismo. Repetimos esto. En el gobernador y en el sumo sacerdote, en el gobernador Zorobabel y en el sumo sacerdote Josué, vemos a los dos hijos del aceite que son llamados a alimentar con aceite el candelabro para alumbrar al pueblo. El gobernador ejercía el mandato de dominio, es decir, el gobierno civil, mientras que el sumo sacerdote ejercía el mandato de fructificación, llamado a producir el fruto del Espíritu, los frutos del reino, es decir, santos vencedores que tuvieran el fruto del Espíritu, ¿no? Juntos representaban el derecho de primogenitura completo que en última instancia pertenece a Jesucristo mismo. Zacarías 3 del 6 al 7 dice: y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y si hicieres mi servicio, entonces también gobernarás mi casa y también estarás a cargo de mis tribunales y te daré acceso libre entre estos que están parados aquí. Así que Josué es el otro hijo del aceite y en realidad lleva el nombre de Jesús, porque Josué es Jesús, ya saben, era un tipo de Jesús y es el mismo nombre. Jesús, Josué o Yaxúa
es el nombre hebreo de Jesús, que significa salvación. El propósito de estos dos testigos es suministrar el aceite para el candelabro por el cual la luz de la palabra se extienda por toda la tierra. Por lo tanto, se representan como dos olivos en Zacarías 4:3 y nuevamente como dos ramas de olivo en Zacarías 4:12. Juan lo ve desde una manera ligeramente diferente, porque ve dos olivos y dos candelabros en Apocalipsis 11:4. Zacarías ve dos olivos y un solo candelabro. Sin embargo, es claro que para entender la revelación de Juan debemos compararla con la profecía de Zacarías. Zacarías describe el candelabro separado de los olivos, mientras que Juan describe dos candelabros distintos que son los dos olivos. En otras palabras, en la visión de Juan vemos dos testigos, cada uno representado como un olivo candelabro, como si su fuente de aceite fuera ahora interna. Sin embargo, está claro que estos dos testigos llevan el mandato de dominio y el mandato de fructificación a la tierra, y que su llamado es ministrar no solo a los creyentes, sino también a las naciones en el atrio exterior. Su ministerio es compartir la luz de Cristo a las naciones. A continuación, veremos cómo los dos testigos se relacionan con Moisés, Josué y Elías, Eliseo. Bien, vamos al capítulo 9. Yo no sé por qué se ha desplazado tanto esto. Capítulo 9. Bien, como decíamos, al terminar el capítulo anterior, vamos a ver ahora cómo los dos testigos se relacionan con Moisés, Josué, que varía el primer testigo, y Elías, Eliseo sería el segundo, ¿no? Entonces, vamos, capítulo 9, Moisés y Elías. Los dos testigos en Apocalipsis 11:4 se describen como dos olivos y dos candelabros para cumplir la profecía de Zacarías 4:11. Están llenos del Espíritu de Dios, que es el aceite de oliva por el cual el candelabro hace brillar la luz de la verdad. Su mensaje de verdad parece resumirse en la palabra gracia, que, cuando se desarrolla en su plena manifestación y comprensión, es la base del nuevo pacto y de la restauración de todas las cosas. Estos dos testigos representan el templo celestial y la nueva Jerusalén, pero su mensaje es para las naciones de la tierra que aún están en tinieblas. Por lo tanto, vemos una interacción entre el cielo y la tierra, y especialmente entre la Jerusalén celestial y la terrenal. La interacción es la misma que Pablo describe en Gálatas 4:29, que dice: pero como en aquel tiempo el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los hijos del antiguo pacto persiguen a los que son del nuevo pacto. Es la clásica enemistad entre la carne y el espíritu, y entre los hijos del hombre viejo Adán y los hijos del hombre de la nueva creación, el último Adán. Así como Saúl perseguía a David, tipo de los vencedores, Saúl tipo de la iglesia, así la iglesia ha perseguido a los vencedores. Cada lado compite por el dominio sobre la tierra, alegando que tiene el derecho de gobernar por el mandato de dominio. Cada lado afirma que su forma de fructificación, ya sea por la carne o por el espíritu, es la calificación aceptable para ser conocidos como hijos de Dios, pero solo una de estas afirmaciones puede ser válida. Juan identifica la verdad en su Evangelio de Juan 1, 12 al 13. En su Evangelio, en Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, los que creen en su nombre. Aquí vemos que a todos los que le recibieron ya son hijos, pero tienen el derecho de llegar a ser hijos. ¿Cómo es eso? Porque tenemos la filiación y la plena filiación, la madurez, que es diferente, ¿verdad? A los que creen en su nombre, a los que no fueron engendrados, genao, la palabra es engendrado, no es nacido, sino engendrado, genao, de sangre, linaje, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El conflicto. La lucha por la herencia a menudo se manifiesta en un conflicto abierto y una guerra. Apocalipsis 11:5 dice: y si alguno quiere hacerles daño, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiera hacerles daños de esta manera, debe ser muerto. ¿Qué es el fuego que sale de su boca?
Primero vemos que este fuego sale de ambos testigos. Aquí es importante entender algo acerca de las metáforas hebreas, porque es evidente que estos dos testigos no matan literalmente a sus enemigos con fuego de sus bocas. Esto es importante. Repetimos, ¿qué es el fuego que sale de la boca de los dos testigos? Primero vemos que este fuego sale de ambos testigos. Aquí es importante entender algo acerca de las metáforas hebreas, porque es evidente que estos dos testigos no matan literalmente a sus enemigos con fuego de sus bocas. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, Efesios 6:17, a diferencia de la espada física. La palabra de Dios sale de la boca de uno, y así Juan representa a Jesús en Apocalipsis 19:15, diciendo, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Pero es la palabra de Dios, que no mata, sino que vivifica. Mata la carne, pero vivifica el espíritu. Si bien esta descripción expresa la espada espiritual en términos carnales, el efecto de una espada espiritual es totalmente diferente. Las espadas físicas matan físicamente, las espadas espirituales matan la carne en un sentido diferente, porque cuando se cree y se abraza la palabra de Dios, esta espada hace que una persona se identifique con Cristo en su muerte, para que también pueda identificarse con la vida de resurrección de Cristo. Así dice Pablo en Romanos 6:7, porque el que murió ha sido justificado del pecado, el que muere a la carne, al ego, al yo. Denfatic diaglok, porque el que murió ha sido justificado del pecado, según la Denfatic diaglok. O la diaglok enfática. La muerte es la gran justificadora y caracteriza a todos los creyentes genuinos, los que han muerto a la carne, los que alcanzan la plena filiación. No hay vida sin antes morir. El viejo hombre de carne debe morir para que el hombre de la nueva creación pueda vivir y tomar la rienda que rigen en nuestras acciones. Y esto ocurre tras el cruce del Jordán. Es cuando el espíritu toma las riendas, porque hemos muerto a la carne, hemos dejado la carne en el Jordán y ahora entramos en la vida victoriosa, en la vida de resurrección, en el reposo de Dios, y entonces la preeminencia ahora es del espíritu. No quiere decir que nunca actuemos ya jamás en la carne. A veces la carne se desliza, pero eso no es lo habitual. Así como en Pentecostés, por ejemplo, lo habitual es que haya una mezcla y seamos cristianos yoyos, que tan pronto estamos en la carne como en el espíritu, una vez que cruzamos ese umbral de la victoria que le decía Guasmani, entramos en una estabilidad. Quizás pueda haber algún altibajo, pero enseguida retornamos. Cuando confesamos un pecado o algo carnal, nos damos cuenta y enseguida la sangre nos devuelve a la estabilidad espiritual. No es como en Pentecostés, que a veces confesamos y hasta que nos recuperamos y tal, pues pasa, es diferente. Aquellos que se identifican con el viejo Adán o el Israel carnal o cualquier forma de carne están tratando de mantener vivo y sano al viejo hombre para que la carne y la sangre puedan heredar las promesas de Dios. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecedero hereda lo imperecedero. El fuego de Dios que sale de la boca de Cristo, los dos testigos, y de hecho todo el cuerpo de los verdaderos creyentes, es una espada espiritual que trae muerte a la carne para traer su consecuencia, la vida inmortal. De esta manera, la muerte es sorbida en victoria. 1 Corintios 15:54. En lenguaje metafórico hebreo se decía que la lengua era una espada y su punta o filo era su boca. Por ejemplo, en Éxodo 17:13 leemos de la batalla contra Amalek. Entonces Josué aplastó a Amalek y a su pueblo a filo, la palabra es pek, con H, acabado en H, P-E-H, pek, boca, que quiere decir boca, es decir, y a su pueblo a filo de espada, es decir, a boca de espada. Nuevamente el mandato de Dios fue destruir las ciudades idólatras en Israel en Deuteronomio 13:15. Ciertamente herirás a los habitantes de esa ciudad a filo, es decir, a boca de espada.
Asimismo, los cananeos que se opusieron al avance de Israel serían completamente destruidos por la boca, otra vez entre comillas, de la espada. Josué 6:21, 8:24, 10:28, 32 y 35, etcétera. Vemos entonces que las metáforas hebreas se refieren al filo o punta de una espada como una boca. Bajo el antiguo pacto, por supuesto, Josué conquistó la tierra de Canaán con una espada física que pronunció la palabra o llevó a cabo los mandatos de Dios con violencia y fuerza, lo que resultó en la muerte de todos los que se interpusieron en el camino. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, la espada del Espíritu debe ser usada por la palabra hablada de Dios para conquistar la tierra de una manera muy diferente. Las espadas del nuevo pacto matan la carne, pero no el cuerpo, mientras que las espadas del antiguo pacto traen la muerte física. Estas espadas del nuevo pacto traen la muerte al hombre viejo para dar vida al hombre de la nueva creación. Esta es la principal diferencia entre la conquista de Canaán por Josué y la conquista de la tierra por parte de Jesús en nuestros días. Mientras que los incrédulos y los cristianos carnales usan armas físicas para obligar a los hombres a convertirse a sus religiones, los creyentes genuinos usan armas espirituales y la palabra de verdad hablada, penetrante hasta la división o a la partición del alma y el espíritu para juzgar o discernir los pensamientos y las intenciones de corazón. Eso viene con el cruce del Jordán también. Ahí hay una partición del alma y espíritu, entonces ahí nos viene el discernimiento espiritual que nos permite diferenciar o distinguir lo que viene de nuestra carne, de lo que de nuestra alma, de lo que viene de nuestro espíritu, del espíritu. Bien, Hebreos 4:12, ese es el texto. Si Israel hubiera podido y querido acercarse para escuchar la palabra de Dios como Moisés les instruyó en Éxodo 20 del 18 al 21, habrían recibido la espada del Espíritu para conquistar la tierra de Canaán. Su invitación para encontrarse con Dios en el monte fue dada en el día que a partir de entonces se celebró como la fiesta de las semanas, es decir, Pentecostés, pero ellos se mantuvieron a distancia por miedo precisamente a morir a la carne, ¿no? O sea, habla tú con Dios para que no muramos, ¿no? Acercarse a Dios, al fuego de Dios, mata la carne. Se mantuvieron a distancia, New American Standard Bible, mientras que Moisés subió solo al monte para escuchar la palabra de Dios. Nunca fue el placer de Dios destruir a sus enemigos. La única razón del genocidio cananeo, fue que Israel había rechazado la espada más afilada en favor de la espada física más desafilada. Pero ahora que Cristo ha venido como el mediador del nuevo pacto, y ahora que el día de Pentecostés en Hechos 2 nos ha dado acceso a la espada del Espíritu, estamos mejor equipados para llevar la palabra de Dios a las naciones por la fuerza espiritual, en lugar de por la violencia física y la coerción. Entonces es el fuego, entre comillas, ¿verdad? El fuego que alude a la tribulación, que sale de la boca de los dos testigos para devorar a sus enemigos, que alude a la palabra de Dios también, que es como fuego. Es el fuego que sale de la boca de los dos testigos para devorar a sus adversarios. No podemos ver esto a través de los ojos del antiguo pacto sin invertir el significado del pasaje y la intención divina misma. Es decir, si lo miramos con los ojos del antiguo pacto, como si fuese espada física, una espada literal, entonces estaríamos invirtiendo el significado del pasaje en la intención divina. ¿Cómo se debe matar a estos enemigos? Juan dice, de esta manera debe ser muerto, lo que implica una forma específica de muerte que es distinta de quemar a las personas o matarlas físicamente con una espada. Bueno, avanzamos. Siguiente epígrafe, la autoridad de los testigos. Juan continúa en Apocalipsis 11:6. Estos tienen potestad, que es la palabra exousia, que quiere decir autoridad, de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Una vez más, las metáforas deben interpretarse a través de los ojos del nuevo pacto, aunque las referencias son de una edad del antiguo pacto. Lo que es muerte bajo el antiguo pacto es vida bajo el nuevo. Los tipos y las sombras vieron a muchos asesinados con violencia física, pero estos en realidad
profetizaron cosas positivas aún por establecer bajo el nuevo pacto. Primero, estos dos testigos recibieron la autoridad dada en tiempos anteriores a Elías y a Moisés. Se otorga autoridad del cielo para ejercer el mandato de dominio, se les otorga autoridad del cielo para ejercer el mandato de dominio como mayordomos del trono. Entonces vemos a Dios diciéndole a Moisés en Éxodo 7 del 1 King James Version: te he puesto por Dios para Faraón. La New American Standard Bible lo traduce como Dios. El punto es que a Moisés se le dio autoridad espiritual sobre Faraón. Ese es el punto, ¿no?, que van a tener los vencedores para implementar las 10 plagas sobre Egipto. Elías también ejerció autoridad espiritual sobre el rey Acab y la reina Jezabel. Elías también recibió autoridad espiritual sobre el rey Acab y la reina Jezabel. Ese tipo de autoridad es la que vamos a tener, prohibiendo que el cielo hiciera llover sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, Santiago 5:17. Este tiempo también se puede expresar como 1260 días o 42 meses, que es el tiempo asignado a los dos testigos en Apocalipsis 11:2. Es la mitad del tiempo total de juicio, que son 2520 años, que son 84 meses proféticos. Este tiempo también se puede expresar como 1260 días o 42 meses, que es el tiempo asignado a los dos testigos en Apocalipsis 11:2. Es la mitad del tiempo total de juicio, es decir, 2520 años, que son 84 meses proféticos. Esto es importante porque no se refiere a los 3 años y medio famoso que nos han dicho, sino a todo ese periodo que viene con la autoridad que el Señor ha dado a sus testigos. Puede haber un cumplimiento a corto plazo del tiempo de los dos testigos al final de la edad. Ojito, puede haber un cumplimiento a corto plazo, aparte de ese otro que estamos hablando a largo plazo, así como un tiempo general de cumplimiento a largo plazo. En la profecía a largo plazo, los dos testigos están representados por muchas personas durante muchas generaciones, porque nadie ha vivido 1260 años. Aquí tenemos la respuesta a quiénes son los dos testigos de una forma muy clara, que quizás hasta ahora no se veía, ¿no? A pesar de que hemos leído el capítulo anterior y este. Los vencedores y los mártires son ciertamente parte de este cuerpo de testigos en sentido general. Aquí lo tienen, con la autoridad que tuvo Moisés o que tuvo Elías, por ejemplo, para hacer ciertas cosas. La pregunta, sin embargo, es si dos testigos individuales con la autoridad de Moisés y Elías se levantarán o no al final de la edad. Esto es lo que todos ustedes estaban esperando escuchar, ¿verdad? Nuestras opiniones pueden variar, pero si estudiamos estas profecías podremos entender si surgirán dos de esos testigos y cuándo. Al final, nuestras opiniones no pueden hacer que suceda ni impedir que se cumpla el plan divino. El plan divino debemos observar y ver. Lo más importante que hay que reconocer es que estos dos testigos están llamados a dar testimonio de Cristo, quien es el mediador del nuevo pacto, Hebreos 9:15. Por lo tanto, debemos ver sus acciones a través de los ojos del nuevo pacto, en lugar de buscar un duplicado de lo que ocurrió durante el tiempo del antiguo pacto. Importante también, las plagas bajo Moisés fueron diseñadas para derrocar a los dioses de Egipto a fin de liberar al pueblo. Este es el mismo propósito para los dos testigos. Las plagas que traen a la tierra están diseñadas para derrocar a los dioses de toda carne bajo misterio Babilonia. Perdón que aquí subrayé en lugar de poner en cursiva. Están diseñadas para derrocar a los dioses de toda carne bajo misterio Babilonia, a fin de liberar a la tierra de la gran ramera, la nieva falsificada. Que haya dos testigos o no, lo veremos a ver. Puede que haya dos físicamente representando a Moisés Elías o incluso Moisés Elías, pero pueden ser los vencedores con esa autoridad para liberar al mundo de la esclavitud
a Misterio Babilonia a través de esas plagas, que va a ser las plagas de fuego que sale de su boca, es la palabra de Dios. En particular, Juan menciona la primera plaga donde toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. En otras palabras, la sangre cubrió la tierra de Egipto. Este fue un desastre físico bajo el antiguo pacto, pero bajo el nuevo pacto profetiza de la sangre de Cristo cubriendo toda la tierra. Repetimos que esto es importante, lo voy a subrayar también. En particular, Juan menciona la primera plaga donde todo el agua de Egipto se convirtió en sangre. En otras palabras, la sangre cubrió la tierra de Egipto. Fue un desastre físico en el antiguo pacto, pero bajo el nuevo profetiza de la sangre de Cristo cubriendo a toda la tierra. Conforme las aguas van cubriendo la tierra, como las aguas cubren el mar, que es lo que se completará al final del milenio, donde todas las naciones hayan caído bajo la sangre de Cristo. Egipto es un tipo profético del mundo o del sistema mundial, por eso mismo, ¿no? Por lo tanto, esta plaga es el medio por el cual se cumplen las palabras de Jesús en Juan 12 del 32 al 33, que dice: y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré. Esa palabra atraeré en realidad es arrastraré, es algo que a lo que nadie se puede sustraer, que nadie puede resistir. Voy a ponerlo esto aquí para diferenciar, que es un añadido así. Repito, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré o arrastraré a mí mismo. Pero él estaba diciendo esto para indicar la clase de muerte por la cual iba a morir. Es decir, cuando se crucificara, entonces él podría arrastrar. A la gente no se va a poder sustraer. Con esa predicación de los vencedores, de los testigos, nadie se va a poder sustraer de caer a los pies de Cristo. Hoy a menudo esto se interpreta como que si levantamos a Jesús, es decir, lo exaltamos a través de la alabanza, entonces los hombres serán atraídos hacia él. Pero Juan dice que Jesús indicó que si él fuera levantado en la cruz, lo que está diciendo, por la cual iba a morir, dice, ¿no? Que él fuera levantado en la cruz atraería o arrastraría a todos los hombres hacia sí mismo. Cumplir su promesa no depende de los actos, decir alabanza de los hombres, sino de un acto de la voluntad de Dios. La palabra traducida como atraer es elko, con K, con H al principio, elko, que significa arrastrar. Jesús usó la misma palabra en Juan 6:44, diciendo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Entonces podemos decir que porque Jesús murió en la cruz, el Padre ciertamente arrastrará a todos los hombres hacia sí mismo. Y eso se va a cumplir ahora en los tiempos en que se derrame tabernáculos con la doble porción. Este es el propósito de la palabra de fuego que sale de la boca de los dos testigos. No es para matar, sino para restaurar a todos los hombres al Padre por medio de Cristo. Repito, este es el propósito de la palabra de fuego que sale de la boca de los dos testigos. No es para matar, sino para restaurar a todos los hombres al Padre por medio de Cristo. Aunque el Elías del Antiguo Testamento hizo descender fuego del cielo en Segunda de Reyes 1 del 10 al 12, consumiendo dos grupos de 50 soldados, esto no debe ser duplicado por los dos testigos. Cuando los discípulos de Jesús quisieron imitar a Elías e invocar fuego del cielo sobre los samaritanos, Jesús los reprendió en Lucas 9:55 por tener una mentalidad del antiguo pacto. De hecho, el principal ministerio profético de Elías, como se ve en Malaquías 4:6, es restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Jesús mismo les dijo a sus discípulos en Mateo 17:11, Elías viene y restaurará todas las cosas. No es matar, destruir, sino restaurar. Ese es el Elías, ese es el testigo, esos son los testigos. Por lo tanto, vemos que el propósito de los dos testigos es restaurar. Escuchen esto, el propósito de los dos testigos es restaurar, no destruir. Cuando Elías selló los cielos para que no lloviera durante 3 años y medio, era una profecía acerca de retrasar el derramamiento del Espíritu Santo.
Esto está diseñado para dar a las personas sed del Espíritu de Dios y prepararlos para los tiempos de refrigerio, que hablaba Pedro, ¿no? La restauración de todas las cosas. Hechos 3:19 que vendrían después. Bueno, mis queridos amigos, pues aquí nos quedamos. El próximo día que veamos, que estudiemos Apocalipsis, pues vamos a estar viendo ya el capítulo 10, Sodoma, Egipto y Jerusalén, y depende de su extensión, pues veremos el 11 también. Ya estamos en la página 47, son 106, pues yo creo, a 2 capítulos diarios, no sé, serán pues eso, 5 o 6 vídeos o una, no sé los que quedarán. Pronto ya terminamos el Apocalipsis completo y comenzaremos a estudiar el libro de Daniel, que es un poco más corto, son solo 3 tomos, y que debería venir primero porque Juan lo que hace es explicar con detalle el libro de Daniel y darnos algunas cosas que Daniel no nos dio, sobre todo referente al cuerno, a los cuernos, a la extensión o los cuernos del Vaticano, el cuerno religioso y el cuerno financiero de los Rothschild. Bien, y bueno, entonces, antes de despedirme, de recordarles también, el próximo día, ya sabéis, después de Apocalipsis siempre estábamos viendo los destacados de aquí de la columna del blog, Tabernáculos de la derecha, y vamos a estar viendo estrellas de oruga mariposa ungido para la sepultura, que es de mi autoría, que es para que entiendan ustedes bien esas 3 fases por las que pasamos para llegar a la madurez, que es Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, si quieren el atrio, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma, espíritu, o espíritu, cuerpo y alma, en fin, esas 3 fases en nuestro crecimiento espiritual, que realmente es un engendramiento, una gestación, y a través de la gestación pues una metamorfosis, porque nace una nueva criatura ahí que es Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Después veremos este otro, porque no sé qué extensión tendrá, este es muy cortito, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. El título es Espera en Él y Él hará. Las fuerzas espirituales no pueden obrar mientras actúan las fuerzas naturales. Eso es importante, que lo tengamos en cuenta. Hasta que no entramos al reposo de Dios y descansamos en Él, dejamos nuestras obras muertas y dejamos que Dios haga las cosas, Él no va a entrar en acción. Hasta que nosotros no dejamos la cosa en sus manos, Él no va a entrar en acción. Y bueno, también dependiendo de la extensión, aquí tenemos otro, cómo se bebe el agua de vida. Esto creo que algunos de ellos los hemos grabado también en los libros míos de reflexiones. Pero bueno, como están destacados aquí, quizás los separamos también en este vídeo. Y luego hay otro que también es corto, no sé hasta dónde lo haremos, que se titula, depende de la extensión, Acampados en Gilgal por la fuerza de la gracia, que es quitando la máscara y el disfraz de mensaje de paz. Y bueno, este ya lo vimos, y también el llamado más alto de Tozer, también los hemos grabado en reflexiones, así que esos probablemente no los meteremos. Aquí, bueno, iremos viendo estas cositas que están por aquí. Bueno, pues eso todo, mis queridos amigos y hermanos, aquí terminamos la semana. Le pido al Señor que los guarde este fin de semana, que ustedes también se guarden, que procuren no meterse en problemas, que aprovechen para divertirse, pero también para buscar el Señor, para descansar también y renovarse, para que puedan afrontar la semana y para que estén siempre en todo momento en la presencia de Dios, no tengan que entrar y salir si algunos van al culto, no se consiste en ir y entrar y salir de la presencia de Dios, ya saben que consiste en que debemos de vivir en la presencia de Dios mientras comemos, mientras caminamos, mientras nos acostamos, mientras trabajamos, mientras nos divertimos, siempre en la presencia de Dios. Entonces, pues bueno, en sus manos los dejo, que Él los proteja y los guarde. No dejen de acompañarme el lunes, Dios mediante. Hasta entonces, pasen bien.